¿Quiere usted? Hermano, solo quería pedirle disculpas al hermano porque ayer no pudimos asistir porque me tocó trabajar. No, también. Y por eso no pudimos. Se perdieron de piñata que Buenas. 100 dólares. Sí, ¿verdad? Estás caliente, ¿no, güey? Sí. Buenos días, hermanos y hermanas. La clase que le traigo hoy, la predicación que le traigo hoy es acerca de por qué debemos de estudiar la Biblia. Todos nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Porque si no, vengo yo o viene otra persona cualquiera y empieza a decirle lo que quiera decirle. Y si usted no sabe lo que la persona le está diciendo, usted no va a comprender lo que la Biblia dice. Entonces todos nosotros debemos de aprender por cómo se estudia la Biblia y saber lo que dice la Biblia. Ustedes no saben por qué. Porque antiguamente ellos estudiaban las escrituras. Ellos estudiaban las escrituras. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas, que estaban ahí con Dios y Dios estaba hablando con ellos por mediación de los profetas. No obstante a eso, ellos también estudiaban las escrituras. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Debemos estudiar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a conocer a Dios y saber lo que Dios quiere para nosotros. También debemos estudiar la Biblia para tener una relación personal con Dios. Porque Dios antiguamente hablaba con ellos a través de sus profetas. Pero hoy Dios habla con nosotros por mediación de la Biblia. Cuando usted está leyendo la Biblia, Dios está hablando con usted. Si usted no está leyendo la Biblia, Dios no está hablando con usted. Entonces nosotros debemos escuchar a Dios porque a nosotros nos gusta de que Dios nos escuche a nosotros. Una cosa también, debemos estudiar la Biblia porque nuestro enemigo conoce las escrituras. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo, ¿no? Él también conoce las escrituras. Entonces nosotros debemos estudiar las escrituras. ¿Quién fue el primer intérprete que tuvo la escritura? ¿Quién fue el primer intérprete que tuvo la escritura? Yo le voy a decir quién fue el primer intérprete. El primer intérprete que tuvo la escritura fue el diablo. Fue el diablo que es la serpiente, ¿no? El diablo no es la serpiente. El diablo fue el primer intérprete. Fíjate lo que le dice el diablo. Eso es en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 3. La serpiente era el animal más astuto de todos lo que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer. ¿Qué le quiere decir a la mujer? ¿Por qué no quiere caminar ahora? Fíjate cómo le dice, así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Fíjate cómo le dice, Dios le dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol del huerto. Fíjate lo que le hizo, le dije la serpiente a la mujer. Ahora vamos a ver lo que Dios le dice, lo que había dicho Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Ahora lo vamos a ver.
Eso es Génesis, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 16 al 17. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto. Fíjate lo que le dijo. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todos los árboles del huerto. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? De que Dios le dijo de que no comiera de ningún árbol. Y entonces eso no fue lo que le dijo Dios. ¿Tú me entiendes? Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo de que podían comer de todos, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces el diablo se conoce las escrituras. Entonces, para que ustedes vayan a un lugar más bíblico y más hermoso que nosotros lo conocemos, fue cuando nuestro Salvador Jesucristo anduvo en el desierto, acabadito de bautizarse. Él anduvo en el desierto. ¿Y qué sucedió? Que la serpiente le dijo 2 o 3 cosas. Una de las cosas que le dijo la serpiente fue, eso está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie piedra. Le dijo de que se tirara, de que no le iba a pasar nada, que no le iba a pasar nada si se tiraba a Jesús. Y verdaderamente eso estaba escrito. Eso estaba escrito. Porque el diablo se conoce la escritura. Y usted no sabe dónde estaba escrito eso. Ahorita mismo se lo voy a decir dónde está escrito eso. Eso estaba escrito en el libro de Salmo, capítulo 91, versículo 11. Vamos allí para que vean si fue lo mismo lo que le dijo el diablo o no. 91, Salmo 91, 11. Fíjate lo que le dice: pues a sus ángeles mandaré acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. El 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién me puede leer lo que dice el 13? Por favor. ¿Qué dice el 13? Sobre el león y la cobra pisarás, y hollarás al leoncillo y a la serpiente. Sí, así un poquito más. Porque en mí has puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sigo? Ya. Fíjate cómo dice ahí: porque has conocido mi amor. Y porque conoces mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que conoce a Dios y anda con Dios y hace los mandamientos de Dios. Por eso es que Dios va a mandar al ángel a que no le pase nada. ¿Qué quiere decir? De que Dios va a estar siempre con la persona que lo ama y haga las cosas que son de Dios. Pero si Jesús hubiera hecho lo que la serpiente le estaba diciendo, seguro que Dios no lo iba a proteger, porque era la serpiente. Entonces el diablo se conoce las escrituras y la usa para beneficiarse él. Entonces nosotros debemos estudiar la Biblia para saber cuando nos están hablando erróneamente. Porque a veces que habemos muchas personas que conocemos acerca de la Biblia, pero agregamos un poquito más. Y de la Biblia
uno no puede agregar ni puede quitar. Porque si le agregas a la Biblia, ya no es la palabra de Dios, es la palabra tuya. Y si le quitas, le estás quitando. Entonces uno no debe quitarle, porque si por ejemplo ahora mismo usted me manda una carta a mí, diciéndome a mí de que usted fue campeón de los pesos completos de su país, o usted fue Miss University de su país, entonces cuando usted me manda esa carta a mí, yo vengo y digo de que usted no era así, lo que usted me acaba de decir, entonces estoy engañándole a usted, estoy poniéndole cosas que no están en lo que usted me mandó a decir. Entonces, ¿por qué nosotros queremos quitarle cosas a lo que dice la Biblia y agregarle cosas cuando nosotros mismos sabemos que nosotros no somos más sabios que la Biblia? Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que diga yo, es por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como le estaba diciendo yo anteriormente, de que ellos, los israelitas, que tenían a Dios, tenían a los profetas ahí con ellos estudiaban las escrituras. Entonces, para que usted vea lo que yo le estaba diciendo, eso está en el libro de Nehemías, capítulo 8. ¿Nehemías? Sí. Pero de todos modos, mira, yo lo voy a poner aquí en el pizarrón y lo podemos ver ahí en el pizarrón si quieren. Mira cómo dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta del agua, de las aguas. Y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor lo había dado al pueblo de Israel. Fíjate, todo el pueblo se reunió en la plaza. Y entonces, ¿qué sucedió? Le rogaron al escriba Esdras para que le dieran la palabra del Señor a ellos. Ellos le rogaron para ellos aprender acerca de la palabra. Bueno, también en el pueblo de Israel se usó mucho una costumbre que a los niños se les ponía en su frente un cierto pasaje de la Biblia para que todo aquel que platicara con el niño mirara la palabra de Dios escrita en su frente. Tiene razón. Y así iban ellos cultivando lo que era el conocimiento de la palabra de Dios dentro de su mismo pueblo. Ahí nada más. Y fíjate cómo dice aquí: desde el alba hasta el mediodía, lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Fíjate, desde el alba. ¿Qué quiere decir desde el alba? ¿Qué quiere decir? Ahí del amanecer, no, de la madrugada, ¿no? Entonces, fíjate, todo el pueblo escuchaba ¿cómo? Con atención. Entonces nosotros cuando estemos estudiando o alguien nos esté hablando de la palabra, nosotros tenemos que escuchar con atención. ¿Ok? Ellos lo hacían así. Y para que todos escucharan mejor, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Se subió a un estado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anias, Urias, Ilcias, Maseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Yadbana, Zacarías y Mesudán. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo. Y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. ¿Qué quiere decir? De que se subió como en una plataforma y todo, como él estaba por arriba, todo el mundo le ponía atención. Entonces tenía personas a su derecha y tenía personas a su izquierda. ¿Te me entiendes? Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: amén, amén.
Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas, Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelita, Azarías, Yosabat, Hanán y Pelía explicaban al pueblo la lectura. Y el pueblo estaba interesado, que no se movía de su lugar. Todo el pueblo estaba interesado acerca de lo que le estaban explicando acerca de la lectura. Nadie se movía. Hoy, actualmente, nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? De que a lo mejor el teléfono está vibrando y queremos mirar lo que está diciendo el teléfono. A lo mejor viene una persona al lado y le quiere hablar de otra cosa y nos saca de la clase. Y eso es no bueno, porque ellos no lo hacían así. El pueblo estaba interesado, porque tiene que tener un interés en lo que uno está aprendiendo, porque tiene que tener interés. Que no se movía de su lugar, no iban ni al baño, no se movían, estaban ahí. ¿Tú me entiendes? Y es que la lectura de la ley, fíjate lo que dice, se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Hermano, Sí. ahorita que estamos hablando con respecto a esto, es cierto lo que usted dice del teléfono, porque cuando uno se presenta a una corte, estamos hablando de la ley, Sí. ahí le dicen a usted, apague su teléfono, porque no quieren interacción, ¿no? Y eso tenemos nosotros, que venimos a la iglesia y no hacemos por apagar el teléfono. Y ese es un requisito que debemos de cumplirlo, porque es cierto, el teléfono nos distrae. Sí, Cualquier seguro. cosa que no escucha, ya todo el mundo voltea a ver. Si Sí. no hace el timbre, según el timbre que anda, ya la persona deja de ver lo que está viendo por verlo o no. Entonces, a veces de que uno está dando una clase, no. Entonces, si usted está hablando con otra persona o le saca, ya no puede comprender lo que esa persona está enseñando. Eso por eso mismo es que yo le digo a veces, cuando le estén dando una clase, no estén buscando en la Biblia. No estén buscando la Biblia, escuchan primero y después apúntelo. Y entonces cuando esté en su casa, estudien lo que está diciendo, pero escucha lo que está diciendo el Señor, porque a lo mejor el Señor le está diciendo una cosa de un versículo y usted está buscando en el versículo y el Señor le está diciendo una cosa equivocada. O el maestro. ¿Usted me entiende? Entonces uno debe tener versículo 9. Fíjate cómo dice el versículo 9. Como todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley, el gobernador Nehemías y el sacerdote y escribas Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron, fíjate cuántas personas habían enseñando y explicándole, porque uno tiene que explicar, pero a veces de que nosotros no queremos entender, ¿tú me entiendes? Pero uno tiene que explicar. Y entonces Nehemías y sacerdotes, escribas, Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron, vamos a ver qué le dicen ellos. Este día está consagrado al Señor, nuestro Dios. No hay razón para que llore y se pongan tristes. Bueno, ¿por qué ellos se pusieron tristes y estaban llorando? Ellos se pusieron tristes y estaban llorando porque no estaban cumpliendo lo que la ley estaba diciendo. Por eso ellos se pusieron tristes, porque cuando oyeron lo que la ley estaba diciendo, ellos no estaban entendiendo, no estaban haciendo lo que la ley decía que debían de hacer. Por eso se pusieron tristes y
se pusieron a llorar. Yo también dijeron, vayan y coman, y bien tomen un buen vino, pero compartan todo lo que nadie tiene. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir? Que no estén tristes. Si hemos ya aprendido ya lo que la palabra nos está enseñando, nosotros lo que tenemos que tener esperanza, y la palabra del Señor nos da fuerza a nosotros. 11. También los levitas animaban al pueblo y le decían, vamos a ver lo que le decían, ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que le habían dado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el resultado de la escritura? Fíjate el resultado de la escritura. Entonces el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, porque habían entendido las explicaciones que le habían dado. Entonces, ¿por qué ellos se fueron contentos y se fueron a beber y se fueron a comer y estaban muy alegres? Ellos se fueron alegres, ¿por qué? Porque ellos entendieron las explicaciones que le habían dado. Entonces, si no hay una persona que te pueda explicar a ti lo que dice la Biblia, usted a lo mejor no va a entender. Y tiene que tener cuidado, porque hay muchas personas de que tienen confusión. Entonces, fíjate, la semana que viene yo voy a empezar a dar una clase, ¿tú me entiendes?, de cómo nosotros podemos estudiar la Biblia, de cómo nosotros podemos entender lo que dice la palabra.